Es terrible cuando eso pasa. Y esto es un cabalti. Jabalti. Exactamente. ¿Qué significa desayuno? Los desayunos turcos ya son súper diferentes de lo que estamos acostumbrados, pero acá en Gaziantep, en donde estamos, es aún más diferente porque ellos tienen papa frita. ¿Por qué estás comiendo eso a esta hora? ¿Qué come papas ¿Porque fritas está en el aquí? desayuno? No. Nunca les habíamos mostrado un jabalti. Este tiene algunas cosas faltando, como una pastita de tomates o pimientos que hacen en Turquía y que es deliciosa, la puedes untar en el pan, riquísimo. Pero aquí es bien bonito cómo lo sirven en el hotel en el que nos estamos quedando. Vienen dos chaleras. 2 teteras. Exactamente, chalera, porque pues primero agarras la chiquita que es de té, pone un poco de té y después agarra la de agua. Nuestro primer día en Turquía no sabíamos que era así, pusimos todo completo de té y fuertísimo. ¡Uy, qué frío! Ay. Oigan, ya nos hace falta un poquito de calor otra vez. Imagínense haber salido de Brasil con 40 grados y llevar un mes en Turquía con 9, 10 grados. Menos 4, Menos- no, menos 2. Hace un frío que ya nos hace falta un climita cálido. Pero es por eso, bueno, no por eso, pero afortunadamente no decidimos hacer un plan diferente el día de hoy, como pasear por la ciudad de Gaziantep y sí ir a un interior. ¿A dónde vamos, Ananda? Vamos a un hammam. ¿Qué es un hammam? Te estás preguntando. Es el famoso baño turco en donde vas y la gente te baña. Literal. Yo estoy muy emocionada por esto. El hammam es básicamente esto. Vas, la persona pues, te baña, te exfolia el cuerpo, te consiente un poquito. Así que hoy haremos esto que es súper diferente. Y lo más padre que antes los hammams eran no más para hombres y ahora también para mujeres. Así que vamos a ver. Ya llegamos a vamos a decirlo, un baño turco muy fancy, porque es muy fancy, se ve muy fancy, pero lo merecemos el día de hoy. No, ama söyle. Nos sentamos acá. Un plan secreto, un cuarto secreto en esta casa increíble. Merhaba. Buyurun oturun lütfen. Teşekkürler. Pues ya llegamos con la mamá de quien nos atendió ayer en Instagram, así que vamos a platicar, supongo, un poco con ella para conocer lo que es el hammam y vivir la experiencia. Brasil. I'm from Brazil. Brazil. Yeah. I'm from Mexico. Meksiko. Türkçe konuşuyor milyon. 1 milyon. 1 milyon, pardon. Biliyorsun. Ben de yeni biliyorum. Esta experiencia ya está divertidísima porque la verdad la señora habla poquito inglés. Nosotros no hablamos turco y no estamos entendiendo nada. A los dos nos gustaría vivir la experiencia del hammam. Nunca hemos estado en uno. Jamón dice aquí. Básicamente estoy diciéndole que a los dos nos gustaría tener la experiencia del hammam, pero en el hammam no se puede pasar hombres y mujeres juntos. Tiene que ser por separado y aquí hay diferentes horarios. Le estamos pidiendo recomendaciones para saber qué hacer, qué tomar. Now, only for woman time. You want massage? Yeah. Okay. Massage and Turkish bath. Yes, in here. It makes them. Yeah. Here. Yes, but have. Oh, yeah. Yes. You must use thermal jacuzzi, thermal Yeah. pool, and aerosol salt room, and sauna, because sauna is very big detox room. Soft massage. Okay. La pregunta más importante. Ne kadar? Çok para. Çok para. Calculadora, porque no sabemos los números en turco, no todos. Çok para. How much have you got?
How much? I don't know. How much is it? No problem. No problem. One person, for one person, Yeah. thermal, massage, Turkish liras. We are in. Turkish liras. We are in. Pues vamos a empezar, amigos. Vamos a empezar, gente bonita. ¿Listo? Listo. Vamos. Merhaba. Ananda. Ananda con N. Apenas voy bajando las escaleras siento el humo, el caliente, el vapor. Ananda, numara, cep numarası. You have a bikini? Yeah. Yes, you can change. İşte malzeme. Oh, pestamano. I'll give you pestamano. Hay jamanes en donde te bañan pero tú desnuda, acá no. Acá es con bikini, está bien. Y en esta salita me cambio y hay una... Y pues no sé dónde se prende la luz, la verdad. Ahora no sé. Ahí está como una tina, una hidro. Acá el baño. Ay, qué bonito está. Y la salita. ¡Tarán! Ahora sí lista, ya puse mi bikini, la toallita y vamos a ver qué nos espera afuera. Ahora me van a llevar a algún lado que yo no tengo la mínima idea de dónde sea, la verdad no me importa. Es una sensación padre estar acá porque todo es calientito, el piso es calientito, las paredes son calientitas, como que te sientes así como abrazado, ¿sabes? Hay un barecito, una piscina. No les enseñaré absolutamente todo porque, pues, por respeto también a las demás personas. Y acá en la piscina hay más mujeres, así que les enseñaré un poquito, pero no todo. ¡Delicia! Está calientita pero deliciosa. Yo estoy amando esto. Miren esto. Y aquí te sientas paradas. Haces un masaje. Ay, no. Yo necesito esto al menos una vez a la semana en mi vida. Es hermoso y tengo varias horas hasta que yo pueda pasar al hammam, porque como le estaba diciendo a Ananda, se dividen las horas para mujeres y para hombres. Las mujeres en este lugar específicamente vienen de 9 a 4 de la tarde mujeres y de 4 a 12 de la noche los hombres. Definitivamente este no es un hammam tradicional, eso es importante decírselos, pero se conservan ciertos aspectos que suceden en los hamanes tradicionales. Ahora estoy en la parte clásica en donde se dan los baños, qué emoción. Y está hermoso, algo que me impresiona bastante que acá todo es hecho en mármol. Está súper caliente acá también. Allá adentro es donde te bañan y después vienes acá a relajar. Ay, no. Qué rico todo. Merhaba. Merhaba. Nasılsın? Bir dakika ben burada. Ok. Ok. No sé qué dijo. Ni idea. Ay, qué rico, calientito. Yo podía acostumbrarme con esto. Está calientito, tarda. Delicioso. Literalmente Medin me dijo que podía pasar a donde quisiera y pues estas puertas están cerradas. Vamos a ver. Dijo que era parte de su clínica y pues
sigue estando padre. Tengo muchas ganas de saber qué está haciendo Ananda. Y sobre todo de vivirlo por mi cuenta en esta ocasión. A saber si del otro lado puedo entrar también. Qué elegante. Oficina. ¿Me vieron? Muy bien. Me llamó la chica. Ahora sí voy a empezar con esto. Turn off. Vamos a ver. Ella pidió que no grabara, así que no voy a grabar por respeto, pero después le platicaré cómo fue. Wow. Estuvo delicioso esto. A mí me encantó que me exfoliara el cuerpo. Es una sensación muy rica. La verdad, si te exfolian, quitan tus células muertas de esta vida, la que sigue, porque sí hace con ganas, pero después te deja la piel de bebé. Y después que te exfolian, te dan un baño de espuma para que te hidrate la piel. Se siente riquísimo. Y uno de los motivos por cual la chica me pidió que no grabara era porque durante el baño tengo que quitarme la parte de arriba en bikini. Y bueno, ahora vamos para el masaje. Bueno, otra vez tengo que quitar mi bra, mi bikini para hacer masaje, así que nos vemos en un ratito. Yo mientras sigo haciendo Instagram Reels, si no nos siguen en Instagram, síganos en Instagram. En lo que espero a Ananda subir por esas escaleras para conocer su experiencia. Bye, de chocolate. Oye, pero de... Uy, aquí. ¿Qué fue? Espectacular todo, todo delicioso, de verdad. Me gustaría hacer esto como una vez al mes. ¿Me veo con otro color? Estás como roja, sí. Parece que yo no he... O sea, hace 6 meses que no me baño. De la manera como se me quitaron todas las suciedades, pero deliciosos. Una de las cosas que más me gustó de ese hammam fue que acá no tiene límite de hora. En otros videos vimos que, no sé, 10 minutos en la sauna, 10 minutos en la piscina y baño y chao. Acá no. Yo entré a mi baño a las 11:30 y ahorita es 2:40 de la tarde, de verdad. Yo vi que muchas mujeres vienen nomás para estar en la piscina y relajarse. Ay, consentida. Bueno, cuéntame cómo fue. Seguramente ya lo vieron todos ustedes, pero yo no he editado el video. Porque yo solo podía decir, está delicioso, está delicioso. Al cielo. Me toca vivirla a mí. Ahí está. Benim adım Antonio. Antonio. İskender. İskender. Evet. Memnun oldum. Ben de memnun oldum. Teşekkürler. Lo primero, tomar una ducha. Vean, estas duchas se ven. Delis, ¿no? Si esa es solo mi piel. Híjole, me hacía falta una exfoliación hace años. The masseur puts the soap in a sack, breathes into it to lather it up, and puts it all over your body. Este sí lo voy a disfrutar, así que nos vemos regresando del masaje. ¡Oli! Oh, delicioso. ¡Estás rojo! ¿Este rojo?
y blanco y limpio y yo creo que te acuerdas nuestra quemada de sol en Tafil. Yo creo que hasta me quitaron esa piel muerta que tenía ahí rezagada desde entonces. ¿Valió? ¿Te gustó? Valió. Ah. El ramen, ¿cómo es? Haman. El jamán. Pero protege mi pelo. Ay no. ¿Todo bien? ¿Se cayó en el agua? Vámonos. Teşekkür ederim.